Dios les bendiga, hermanos. Queremos primero decirle a los niños que suban la parte de arriba, niños de 5 a 11 años, para que suban al culto infantil. Así que todos los niños de 5 a 11 años, favor de subir en la parte de arriba para poder tener su actividad. Para mí es un placer y también una grande responsabilidad poder estar frente a ustedes el día de hoy para compartir la palabra del Señor. A veces la gente comenta y dice, ay, pues qué tan difícil puede ser predicar. Pues sí es difícil, ¿no? Sí es difícil, tenemos un gran compromiso y una responsabilidad de compartir la verdad de la palabra correcta para cada uno de ustedes. Quiero comenzar diciendo que nosotros como iglesia necesitamos una teología bíblica de la vocación, de vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, porque hemos entrado en un vaivén, hemos entrado en la vida cotidiana, arrastrados por la corriente que el mundo tiene, de la forma que el mundo piensa que debe de conducirse en su trabajo, en su casa, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con la educación, en todas las áreas. De una forma integral se ha infiltrado ese gnosticismo y nos hemos convertido en cristianos gnósticos. Pero gracias a Dios, porque siempre va a poner a alguien, a personas indicadas para abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos y cambiar el rumbo de nuestra vida, que muchas veces se asemeja a lo que el mundo hace. Fíjese que tengo una pregunta: ¿por qué trabajar? ¿Por qué trabajar? Bueno, la iglesia ha perdido, en cierto sentido, la realidad de cómo no acertar y entender y respetar la vocación secular. Ha permitido que el trabajo y la religión sean dos compartimientos separados y que luego nos asombramos de las consecuencias de esto, que el trabajo secular del mundo se haya dirigido hacia fines puramente egoístas y destructivos, y que la mayor parte de los trabajadores inteligentes del mundo se hayan vuelto religiosos, es decir, que no profesan ninguna religión, o al menos que se hayan apartado de la religión. Entonces sí hay una gran problemática. Entonces la pregunta es, ¿por qué resulta tan asombroso que tengamos una mente dividida? ¿Por qué resulta que lo que así hacemos aquí en el templo es espiritual, pero lo que hacemos allá afuera no es espiritual? Y es la forma en la que el mundo y el gnosticismo nos ha envuelto y nos ha engañado, y ha dejado uno de los papeles importantes de la iglesia, que es impactar a sus comunidades, a su país, a sus estados, a su gente, con un pensamiento que proviene de la palabra del Señor. Entonces, la iglesia se ve a sí misma y al mundo reflejada en estas palabras sinceras de cómo puede alguien interesarse en una religión que no parece prestar atención al 60 o más por ciento de la vida del hombre, porque hemos reducido nuestra vida cristiana, lo voy a poner en paréntesis, en solo en las actividades que hacemos aquí dentro de la iglesia.
y hemos dejado todo lo demás para lo secular. ¿Qué remedio hay para acabar con este pensamiento y con esta forma de vivir? Acabar con la división entre el trabajo y la religión, y que el día de hoy sigue preocupando a muchos cristianos, de cómo impactar a su comunidad, de cómo impactar a sus vecinos, a los más cercanos, de cómo impactar a sus familiares que aún no conocen a Cristo, porque ha sucedido algo muy común, le podemos decir así: se convierte en cristiano, empieza a tener una relación con el Señor y deja de tener relación con los demás. Y entonces al cabo de 5, 6, 7 meses ya no tiene ningún amigo, porque se convirtió en cristiano. Y entonces, ¿cómo impactaremos a nuestra comunidad? Y precisamente platicábamos algo acerca de eso antes de iniciar este servicio, y platicábamos especialmente de el hermano de nuestro hermano Carmelo Borboya, el papá de nuestro hermano Gabriel, acerca de que él nunca se desconectó del mundo. Se convirtió a Cristo, empezó a vivir la vida cristiana, pero nunca dejó de estar involucrado con la demás gente allá afuera. Y compartía y hablaba y enseñaba y discipulaba a quienes podía para presentar el evangelio del reino. Entonces, yo quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en Juan capítulo 5, versículo 17. La necesidad de tener una teología bíblica de la vocación. Y a veces pensamos que vocación solo es lo que se hace allá afuera. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 5, versículo 17 y 19. Y dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el 19 dice: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Voy a invitarle a inclinar su rostro y hacemos una oración. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Y queremos en esta hermosa tarde ya, Señor, agradecer tu presencia, el que nos permita, Señor, adorarte, pero no solamente aquí, sino en todas las esferas y las áreas de nuestra vida, poder impactar a quienes nos rodean. Trabajando, Señor, aquí, afuera, en cualquier lugar y cualquier circunstancia. Usa nuestras vidas, prepara nuestros corazones para entender tu palabra y el mensaje de que podemos ser luz en donde quiera que estemos. La gloria sea para ti, Señor, siempre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Entonces, ¿por qué trabajar? Bueno, porque nuestro Padre trabaja. Y el Señor Jesucristo decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero nos hemos encerrado en este concepto de que trabajar solamente se hace de forma secular allá afuera. Y nos hemos olvidado de que el trabajo es un llamado. El trabajo le da al hombre dignidad. El trabajo es parte de nuestra semejanza y adoración a nuestro Creador. Cada persona entonces tiene un llamado de parte de Dios. Ejemplo, el granjero debe ordeñar vacas y plantar su campo como para el Señor y no para los hombres. Y así podemos dar un ejemplo.
el que trabaja cargando, porque hay trabajos de ese tipo, el que trabaja cortando, el que trabaja soldando, el que trabaja limpiando, debe de hacerlo para el Señor. Y de esta forma estamos adorando al Señor. Y ya hemos platicado en algunas otras ocasiones de que no solamente trabajamos allá afuera en lo secular, sino que debemos de entender a la luz de la Escritura que el trabajo es un llamado y el trabajo dignifica al hombre. Entonces, si no pensamos que lo que estamos haciendo en nuestra tarea cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano, le da la gloria a Dios, entonces, ¿por qué no podemos impactar a nuestra comunidad? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué usted limpia la acera de enfrente? ¿Por qué usted limpia la banqueta de su vecino? Porque lo hago para Dios. Y entonces la gente se empezará a preguntar, ¿qué es lo que tienes diferente que yo no tengo? Porque yo no lo puedo hacer, no puedo pensar de la misma manera. Pero cuando lo hacemos para Dios, entonces empezamos a contagiar a otros para adorar al Rey de Reyes. En cosas pequeñas, ya decía nuestra hermana Rocío hace alguna semana, decía que en cosas pequeñas podemos empezar a manifestar la gloria de Dios, a darle la gloria a Dios, a servir a Dios también en cosas pequeñas, y no solamente pensar que adoramos a Dios cuando estamos aquí con la congregación cantando y alzando nuestras manos y cerrando nuestros ojos. Solo estoy adorando a Dios. También adora a Dios el que limpia las bancas para que usted se siente y no ensucie su ropa. También está adorando a Dios el que limpia los baños, el que tiene que meter el cepillo para tallar la taza, para que estén limpias cuando usted llegue y lo necesite. Entonces, esto se opone a la creencia de que solo el pastor o los misioneros son los que cuentan con un llamado sagrado y que aparte de este llamado religioso profesional, todos los demás trabajos son seculares y mundanos. Esta idea del llamado que le da dignidad al hombre y que adora a Dios va en contra de esa idea, de ese pensamiento, de que el trabajo es secular y nada más. El trabajo también le da la gloria a Dios. También se opone a la mentalidad de que el trabajo es parte de la maldición o de que trabajamos para sobrevivir o para nuestra mera existencia. Decía un muchacho el día de ayer, estuve en una plática con un joven no cristiano, y él hablaba acerca de que él ganaba mucho dinero, pero con lo de los secuestros pues ha bajado su perfil y sí trabaja, pero ya no obtiene el mismo resultado de su trabajo. Sí se esfuerza, pero ya no logra ganar mucho más. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿para qué tanto trabajo si lo que necesito es esto? Algunos se han preguntado, y me sobra esto, ¿para qué lo voy a utilizar? Para bendecir a otros, para ayudar a otros. ¿Se acuerda de Hechos, capítulo 2, 42? Y vendían lo que tenían y lo repartían según la necesidad de cada uno. Pero quiero pensar que ese pasaje no estaba hablando nada más de deshacerse de lo que tenían, sino de que lo hacían con la intención de bendecir a otros y de darle la gloria a Dios. Dice, y los que escuchaban y veían lo que estaba sucediendo, querían tener eso. Y eso es lo que necesitamos tener como iglesia el día de hoy, que la gente que nos va a entrar
y nos ve gozosos, y nos ve en nuestra casa, y nos ve en la calle, y nos ve en la escuela, y nos ve en el lugar en donde estemos irradiando luz, estemos contagiando el que quieran tener lo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos al mayor, al poderoso, al inigualable, al vencedor, y que nuestra vida es bendecida por Él. Entonces, hermanos, esa mentalidad doble, esa mentalidad que nos ha contagiado, nos ha invadido, necesitamos desecharla. Toda la mentira, todo lo malo, deséchalo y retén todo lo bueno. Y todo lo bueno proviene de esta palabra. Escudriña esta palabra, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y es entonces que para poder tener una teología bíblica de la vocación, necesitamos escudriñar la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios escribe en la vida y el corazón de toda persona bautizada un proyecto de amor y de gracia, que es la única manera de dar pleno sentido a la existencia, abriendo el camino a la libertad de los hijos de Dios y permitiendo ofrecer una contribución personal e irreemplazable al progreso de la humanidad por la senda de la justicia y la verdad. Que actuemos apegados a la palabra del Señor, que se encarne esa palabra en nosotros, que vivamos esa palabra, no solamente que la conozcamos, no solamente que la repitamos, sino que seamos capaces de vivirla, de llevarla a cabo, porque aquí está, pero ahora necesita estar aquí y necesitamos la ayuda de Dios para obedecer su palabra, para practicarla. El Espíritu Santo no solo ayuda a situarse ante las grandes cuestiones del corazón. ¿Qué sentido tiene la vida? Alguien se pregunta. ¿O cómo puedo emplear el tiempo? Sino que también nos abre el panorama para responder con audacia, para que sepamos responder sabiamente de todo aquel que nos pida razón de lo que creemos y de lo que hacemos. Que no nada más diga, es que voy a la iglesia, ¿y qué vas? Pues vamos a reunirnos todos. ¿Cómo nos vamos a? Sí nos vamos a reunir, pero ¿qué propósito tiene que nos reunamos? Que le demos la gloria a Dios, que obedezcamos su palabra, que nos sirvamos unos a otros, que sirvamos a Dios con nuestra vida en cosas pequeñas o en cosas grandes, pero que vivamos la palabra. El descubrimiento de que cada hombre y mujer tiene en su propio lugar en el corazón de Dios y en la historia de la humanidad constituye un punto de partida para una nueva cultura de la vocación. Que entendamos que no solo estamos como peregrinos y extranjeros, sino que lo hagamos con excelencia para darle la gloria a nuestro Señor. ¿Qué es vocación? Bueno, aquí tengo dos definiciones que nos da el diccionario. Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Y la otra dice es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. El que enseñe con vocación. Y en la plática que hemos tenido durante estos días, decíamos, es que hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que enseña, porque se le dio la oportunidad de trabajar, porque se le dio una oportunidad de incrementar sus ingresos,
pero que no tiene vocación. Y entonces necesitamos nosotros como hijos de Dios, el ejemplo del Padre, el ejemplo del Hijo, y el ejemplo que ahora nosotros necesitamos dar es de un trabajo que le da la gloria a Dios. Una forma de vida que proviene de un llamado de Dios para que así sea de ahora en adelante. Entonces tenemos un gran reto, porque nuestra mente ha estado dividida entre lo sagrado y lo secular. Y entonces esa es una de las razones por las que no podemos impactar al mundo, porque hemos encerrado lo sagrado en 4 paredes y todo lo demás ya no le da la gloria a Dios. Pero necesitamos romper ese engaño. Necesitamos cambiar de pensamiento, necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cómo vamos a adquirir una teología de la vocación? Es decir, pues yo no soy teólogo, pero debemos de asumir ese papel todos. En otras palabras, nosotros debemos conocer la Biblia completa. En el mismo espíritu de los reformadores protestantes que alentaron a los cristianos a vivir su vida toda delante del rostro de Dios, ¿se acuerda? El Coram Deo. Recuperando la teología bíblica de la vocación que necesitamos para el día de hoy. La forma en la que la iglesia impactará a su comunidad. De primera instancia, quienes nos rodean. Ay, otra vez el lunes tengo que ir a trabajar. Y si lo escucha su hijo, si lo escucha su hija, ay, qué cansado vengo. Ay, yo no quisiera ese trabajo, quisiera algo más sencillo. Bueno, eso es lo que estamos transmitiendo. Y el niño dice, no, pues yo ya no quiero ir a trabajar. Y entonces por eso salió la generación Nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Porque las dos cosas cuestan trabajo. Hacerlas, llevarlas a cabo. Ay, tengo que estudiar, tengo que hacer tareas. Ay, me tengo que levantar temprano. Tengo que ir, tengo que checar. No puedo salir antes, tengo que salir a tales horas. Y tengo que regresar otra vez en la tarde. Y empezamos una serie de quejas acerca del trabajo, donde nos falta una vocación, para que podamos entender que Dios nos llamó para vivir una vida diferente, que se parece a las de allá afuera, pero que no es igual, que es distinta, que la gente lo quiere imitar, que los patrones, los jefes, los empresarios lo toman a usted y lo ponen como ejemplo de responsabilidad, de servicio, de ayuda al prójimo. Tuvimos la oportunidad de platicar hace algunos años con una jovencita que estaba en capacitación para poder llevar a cabo el sistema de ACE, y ella nos comentaba que ella fue educada en ACE desde el kinder. Dice, pues yo estuve en kindergarten, ABC, ABC, primer grado hasta el 12º, pero me enfermé y me tuve que ir a los Estados Unidos, y cuando ya sané después del tratamiento, busqué trabajo y empecé a trabajar en un negocio de comida rápida, donde ya tienen un esquema de trabajo, una forma, una franquicia, por así decirlo. Y dice, y yo ya era la primera en llegar, era la primera en terminar, y cuando ya terminaba mis quehaceres, me ponía a apoyar a los demás, y entonces cada uno de mis compañeros empezó a depositar confianza en mí. Dice, oye, ahorita que termines, ¿me ayudas a mí? Y le empezaba a ayudar. Y llegó el momento en el que, bueno, ya empezó a haber envidias. No, pero ¿por qué a ella la preferencia? ¿Por qué todos son amables? Y llegó el momento en que el jefe dijo, bueno, quiero llamarlos a todos. Convocó a todos y a ella estaba a su lado y le dice, ¿saben por qué los convoqué a ustedes
a una reunión el día de hoy? Y dijeron, no, pues no. Pues nada más quiero decirles que a mí me encantaría y me gustaría que siguieran el ejemplo de esta jovencita. Tiene tantos meses que entró a trabajar con nosotros y ha superado todas las expectativas de cada uno de los departamentos que ustedes trabajan. Y lo ha hecho con excelencia, con puntualidad, con entrega, con limpieza, con pulcritud, apoyando y sirviendo a los demás. Necesitamos a más gente como ella. Necesitamos en nuestra sociedad a hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que sean ejemplo, que otros puedan ver que somos distintos, que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, para darle la gloria a Él, no solo para autosatisfacerme o para levantarme el cuello o para recibir reconocimiento, sino para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Alguno pensará, bueno, entonces yo no soy un teólogo, pero todo el mundo lo es, puesto que Dios existe y es soberano. Todo el mundo se relaciona con Él de una manera o de otra. Algunas personas entablan una relación directa y personal con el Dios que vive y que reina para siempre. Otros niegan su existencia y mantienen una relación hostil con Él. Pero incluso el que se dice ateo, que niega la existencia de Dios, establece una base teológica para su vida. Ya que seamos o no gentes de fe o gentes que no creen, es imposible dejar de tener una teología. Por lo tanto, esta se puede elaborar consciente o inconscientemente, y eso es algo que ha sucedido en la iglesia del siglo XXI. Inconscientemente ha adquirido un pensamiento gnóstico. Hemos adquirido, me involucro, incluso hemos enseñado de esa manera. Pero es por eso que nuestra tarea y nuestra responsabilidad es apegarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña, y de que podamos vivir como su palabra dice que tenemos que vivir. Podemos tener una teología que conforma nuestra vida y que debe de estar en sintonía con la voluntad de Dios. No con lo que yo pienso, no con lo que he adquirido como pensamiento del mundo, sino como Dios quiere que yo la viva. Mire, los cristianos vivirán inevitablemente su teología verdadera con un nivel aceptable de coherencia. Algunos procuran vivir conscientemente su vida cristiana. Tratan deliberadamente de pensar y practicar su teología, de encarnarla, manifestando el vivo espíritu y las enseñanzas de Cristo en sus propias vidas, comunidades y en los puestos de trabajo que tienen. Hace algunos años escuché también el testimonio de una mujer que trabajaba en una alta esfera del gobierno, administrando los recursos del Estado, y la pusieron, bueno, ella, yo creo que Dios la puso allí, creo firmemente que Dios la puso ahí, y empezó a administrar el recurso del Estado. Y entonces ella era la encargada de firmar y de autorizar todo el dinero que salía para obras, para todo lo que se hacía en el gobierno del Estado. Y estuvo trabajando un buen tiempo. Dice, es que tienes que firmar aquí, pero ¿por qué? A ver, enséñame eso. ¿Qué dice? No, esto no está bien, no lo voy a firmar. Corríjanlo porque aquí no está bien. Y esto no puede salir. Y ella empezó a poner orden en todo lo que hacía. Pero no era porque fuera muy disciplinada, más bien porque había aprendido a vivir de acuerdo a los preceptos y estatutos, ordenanzas de la palabra del Señor. Y entonces buscaba siempre en todo lo que hacía ser honesta y transparente. Y un día un jefe
la llevó a su casa y le dijo, bueno, te voy a llevar a tu casa porque ya es tarde, no puedes andar sola en la calle a estas horas. Y dice, ¿dónde vives? Vivo en tal lugar. ¿En tal lugar? ¿Por qué no es un área así de gente pobre? Sí, ahí vivo, ahí tengo mi casa. Ah, bueno, te voy a llevar. ¿Dónde es tu casa? Esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Dice, con todo el dinero que tú puedes manejar, ya te podrías haber construido una mansión. Sí, pero eso es deshonesto. Y esta es mi casa y yo la pagué con mi esfuerzo, no robándole al gobierno. Dice, ok, está bien, nos vemos mañana. Y mucha gente hace lo contrario, desde la alta esfera hasta la más baja, saca provecho. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Se hace nada. Hermanos, necesitamos nosotros, en la medida que obedezcamos la voluntad de Dios, su reino viene a nuestras vidas. El reino de los cielos se establece en su vida y después en todos los que lo rodean. Es visible, es palpable, es contagiable. La gente quiere ser como usted, quiere vivir como usted vive, hasta el punto en el que se haga la voluntad de Dios, hasta el punto en el que su familia e iglesia estén realizando la voluntad de Dios, que en su trabajo esté realizando la voluntad de Dios, que en todo lo que hace esté realizando la voluntad de Dios. Su reino viene a nuestra vocación, a nuestra forma de vivir apegado a los principios de su palabra. Su reino viene a nuestras comunidades, su reino viene a nuestro estado, su reino viene a nuestras naciones, su reino viene a nuestra casa, a nuestro hogar. Su reino viene a nuestra iglesia. ¿Y qué cree? Son sanadas. Los corazones son sanados, las vidas son sanadas, las comunidades son sanadas. ¿Has escuchado hablar de almolonga? Donde las zanahorias son del tamaño de mi codo, de mi mano hasta mi codo. Las coles son de este tamaño. ¿Sabe por qué? Porque decidieron vivir y respetar la tierra como lo dicta la palabra del Señor. Trabajarla y dejarla descansar. Trabajarla y dejarla descansar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? No, tiene que producir. No, échale abono, échale esto. Mira, mata las plagas. ¿Y qué pasa con la tierra? Se muere. Pero ellos decidieron obedecer la palabra de Dios. Y Dios ha traído bendición para esa gente. Algunos cristianos muchas veces declaran las palabras correctas acerca de lo que creen. E incluso pueden ser miembros activos de una congregación, de una iglesia, pero sus vidas y sus valores prácticos están más amoldados a las ideas seculares del mundo que al Espíritu de Cristo vivo y a los mandamientos de su palabra. Entonces la iglesia ha sido permeada, ha sido infectada con pensamiento secularista, humanista, gnóstico. Y así estamos formando generaciones. Pero qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros y pone delante de nosotros, abre nuestro entendimiento y nos hace ver que estamos en un error para poder enderezar el rumbo que llevábamos de seguir la corriente del mundo o de ni siquiera darnos cuenta que estamos infectados por ese pensamiento gnóstico del mundo. Y entonces adquirir un pensamiento bíblico. Y no nada más un pensamiento, sino una manera de vivir apegada a los principios de Dios. Como Jesús, sus seguidores deben organizar sus vidas dentro del marco de una teología coherente. Vivo de acuerdo a la palabra, hablo de acuerdo a la palabra, como, trabajo, me visto, sirvo, adoro
todo de acuerdo a la palabra. No solamente el domingo por la mañana, 2 horas, sino todos los días, todo el tiempo. Entonces, el conocimiento bíblico integral del reino de Dios entra y permea todo lo que hace en su vida y en su trabajo. Y ese marco, y todo lo que hace, lo hace bajo el trabajo de conformidad, apegado a la palabra del Señor. Para seguir a Jesús y para poder entender quiénes somos y para qué hemos sido criados y qué debemos de hacer, necesitamos tanto una relación con el Dios viviente como una mayor comprensión del conocimiento bíblico integral. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las ideas y los pensamientos tienen consecuencias en las vidas del hombre, como hemos visto hasta aquí. La iglesia y la propia idea de la vida cristiana han sido en muchos aspectos moldeados por la defectuosa doble visión o doble pensamiento gnóstico evangélico, que acarrea enormes consecuencias para nuestra vida. El no poder impactar a nuestra comunidad, el no poder impactar también a los que nos rodean, a los más cercanos. ¿Por qué no se convierte en nuestra familia? Hace algunos años ya, yo creo que unos 20, éramos pocos cristianos en la familia, pero Dios ha ido alcanzando a cada uno. Pero porque hemos compartido el mensaje y han visto de verdad un cambio en nuestras vidas. Y entonces creo que la forma en la que Dios quiere utilizar su vida, iglesia, es que impacte a los que le rodean. Para poder desechar efectivamente una concepción defectuosa, es necesario desarrollar una nueva. Y eso lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Eso significa redescubrir para nuestro tiempo cómo pensar y actuar conforme al conocimiento bíblico integral. O sea, que no nada más es pura cuestión espiritual, sino es nuestra vida entera viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios. Una teología que no es reflexiva y organizada descontrola nuestra vida. Pero una teología que es reflexiva y que es organizada también permea toda nuestra vida para darle la gloria al Rey de Reyes. La iglesia moderna dedica tiempo a lo ordinario e invierte la mayor parte de su tiempo concentrada en lo espectacular y lo exorbitante. Algunos han escuchado hablar de TV Joshua y se fueron a México a ver a TV Joshua. Es algo espectacular como Dios lo usa. Miles y miles de personas para verlo, para que ore, para que sanen, para que sean liberados. Pero la iglesia puede impactar más que un solo hombre. La iglesia puede impactar en cada colonia, en cada comunidad, en cada estado, a cada lengua, en todo lugar. Pero nos hemos concentrado en estar en 4 paredes y en pensar que lo de allá afuera, nuestro trabajo, eso no le da la gloria a Dios. Pero es todo lo contrario. Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado las herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado la guianza del Espíritu Santo para que podamos impactar
a nuestra comunidad. Leyendo por ahí información acerca de este tema, veía que un 10% del pueblo judío impactó a toda una nación, a toda una cultura. ¿Y por qué si antes un 10% impactó a toda la cultura, ahora un 40% de cristianos no podemos impactar a nuestra nación? Porque hemos dividido nuestra forma de vivir. Vivimos para Dios los domingos y los demás días para el mundo. Y necesitamos vivir todos nuestros días para el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene la capacidad, hermanos, para preparar a la fuerza misionera. Y ya escuchábamos a nuestro pastor. ¿Quiénes son misioneros? Más fuerte. ¿Quiénes son misioneros? Somos todos misioneros. Todos tenemos la encomienda de hacer discípulos. No solamente de ir, no solamente de bautizarlos, sino de vivir como Dios quiere que vivamos. Mientras que el trabajo es parte del diseño de Dios para la humanidad, el pecado puede corromper tanto los fines como los medios del trabajo. ¿Será que los negocios de mezcal sean para darle la gloria a Dios? ¿O de tabaco? Y usted puede hacer una lista de qué sí le da la gloria y qué no le da la gloria a Dios. Si los cristianos no actuamos cada vez más conscientemente a favor del reino de Dios, lo más probable es que acabemos contribuyendo al otro reino, que le echemos la mano al diablo. Y eso es un peligro, iglesia, porque hemos caído en eso muchas veces, pero gracias a Dios porque Dios está abriendo nuestro entendimiento y nuestros ojos. Si alguien ignora cuál sea verdaderamente su teología, ya sea práctica y personal, correrá el riesgo de despertarse en algún momento de su vida y darse cuenta que vivió en absoluto la vida que debía haber vivido. Ciertamente no la que Dios quiso y para la cual le capacitó a usted. Desde el más pequeño hasta el más grande. Yo platicaba con una persona y le decía, hubo un momento en que yo le decía, papá, pero es que queremos dinero. Pues sí, ¿quieres dinero? Pues trabaja. Y nosotros así como que, ¿qué le pasa, papá? ¿Cómo que trabaja? Somos niños. Me dice, sí, ustedes pueden ganar dinero. ¿Quieren dinero? Sí. Pues les voy a dar trabajo. Y se fue a la central, compró 2 cajas de tomate, nos puso una carretilla, una báscula y nos dijo, vayan a vender tomates. Y ahí andamos en la colonia vendiendo tomates hasta que tuvimos dinero. Podemos enseñar a las siguientes generaciones a trabajar, porque ahora los niños dicen, dame, es que necesito. Ya seas en la escuela, en la universidad, la primaria, la secundaria, el kinder, solo extienden la mano. ¿Ya le enseñó a trabajar a sus hijos? ¿O todavía no? Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 21. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fue todo creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo
tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces ya Dios nos ha dado la reconciliación, nos ha reconciliado con Dios. Y entonces nuestra tarea también es reconciliar todas las cosas. Y si nuestra tarea también es reconciliar todas las cosas, no solamente puedo encerrarme en las cuatro paredes, sino que en todo lo que hago necesito darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no lo hacemos así, hermanos, seremos guiados por las visiones falsas o los dobles pensamientos y nuestra propia naturaleza pecaminosa, sin haber experimentado la regeneración de Dios en el corazón y la mente. Lo más probable es que no manifestemos la verdad ni la justicia de Dios. Que todavía la gente nos siga viendo como cualquiera, que no puede ver a Cristo. Y decía que cuando usted ve en el espejo, cuando usted se ve en el espejo, ¿qué ve? Y alguien decía, pues veo mi reflejo. Pues necesitamos ver a Cristo. Y entonces cuando otros nos vean, no nos ven a nosotros. ¿A quién ven? A Cristo. Pero necesitamos decidir vivir la vida de Cristo para poder ser luz allá fuera. Por lo cual, hermanos, es necesario establecer un marco para desarrollar una teología del trabajo. Tal marco permitirá edificar con una concepción integral de vida y de trabajo como una tarea vital. Y para esto tendremos que examinar de manera concienzuda la palabra de Dios. Leerla. Alguien decía, ¿ya la leyó? Sí, ya la leyó. ¿Y qué le entendió? No, pues no la entendí. ¿Y qué hizo? Pues no, pues ya no la leí. Bueno, hermano, si no entiende algo, acérquese a nosotros. Y si yo no lo sé, pues lo buscamos juntos. Pero necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos ser guiados por el poder del Espíritu. Necesitamos decirle, Señor, que esta palabra cobre vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en la calle y en cualquier lugar donde yo esté, pueda bendecir y darte la gloria a ti, porque tú la mereces. A veces decimos, bueno, pero es que, ¿qué es lo que voy a aprender de la Biblia? Bueno, cuando menos hay tres cosas que podemos aprender desde una perspectiva bíblica, que tiene anchura, profundidad, y el hecho de que es un manual, el manual del fabricante, el manual que Dios dejó para que nosotros lo siguiésemos. En primer lugar, la Biblia tiene anchura, que es una historia, su historia, y comienza en el Génesis y acaba en el Apocalipsis. Tiene 4 principales cosas o ramas que abarcan: la creación, la caída, la redención y la consumación, cuando Cristo venga y su reino se establezca. Pero mire, pensamos que eso va a suceder en el futuro, pero necesitamos que suceda ahora, no en el futuro. Eso es seguir teniendo una mente gnóstica. No, pues nosotros aquí vamos a vivir y ya cuando otros se queden, yo me voy con el Señor. No, hermanos, necesitamos que ese reino que ya está establecido, del cual ya Dios nos ha reconciliado con el Padre, se extienda a todas las cosas que hacemos. Segundo lugar,
La Biblia tiene profundidad y revela la realidad de Dios. Hay 3 grupos fundamentales: el conocimiento, la naturaleza y las cuestiones morales. La profundidad de las Escrituras revela el conocimiento bíblico integral. ¿Cómo viviremos de acuerdo a la palabra? Necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos echarnos un clavado en la palabra del Señor. Y tercer lugar, la Biblia es el manual del fabricante. ¿Qué pasa cuando usted compra una pantalla de 50 pulgadas? ¿Qué hace? Saca y la coloca, ¿no? Pues cómo se enciende, cómo se programa, dónde van los tornillos, dónde va la base. Tiene que leer el manual. ¿Tiene el manual? ¿Para qué escribieron el manual? Para que el propietario conociera el propósito del aparato y supiera cómo funciona en algo tan sencillo y a la vez complicado. La palabra del Señor tiene la misma función: que nosotros conociésemos el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente está en esa incógnita: ¿y para qué estoy aquí? ¿Y por qué yo vivo? ¿Y por qué yo tengo este trabajo? ¿Y para qué me puso en este lugar? Para que seas luz y le des la gloria al Rey y contagies a otros, y esos otros contagien a otros, y el reino de los cielos crezca y se extienda aquí en la tierra. Amén. Al ir avanzando, hermanos, en el desarrollo de una teología bíblica de la vocación, a medida que procuramos descubrir nuestro propio proyecto de amor y gracia, exploraremos las Escrituras desde estas perspectivas conceptuales. Echaremos primero un vistazo a la Biblia como historia, la historia transformadora de Dios, como narrativa que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis y que en último término se extiende hasta abarcar nuestras vidas y trabajos en el tiempo y la eternidad. O sea que no nada más lo voy a hacer unos días, unas semanas, unos meses, algunos años, sino todo el tiempo que dure nuestra estancia en esta tierra. Y la Biblia declara que nuestros días son como la neblina, que a un momento está y en el otro desaparece. Así que no pensemos que tenemos suficiente tiempo para llevar a cabo el plan perfecto de Dios y hacer su voluntad. Tenemos poco tiempo. ¿Cuántos años de vida los más robustos? 80. Y con todo eso es trabajo. Pesadez. Pero que nuestra vida no sea trabajo y pesadez, sino sea para darle la gloria y la honra al Señor. Ya dijimos que para tener o crear una teología vocacional necesitamos leer y estudiar toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y si no lo hacemos en nuestra mente y en nuestro corazón, seguiremos divididos, seguiremos viviendo 2 vidas, lo sagrado y lo secular. Y no estaremos entonces cumpliendo con la encomienda que Dios nos hizo, que en todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Y qué dijo? En todo lo hagamos para darle la gloria al Señor. Y para esto quiero darle una tarea. Yo sé que algunos no acostumbran a rayar su Biblia o a subrayar, pero si usted tiene un cuaderno y no le gusta subrayar y le gusta anotar, esta va a ser la tarea. Que busque, al estar leyendo en la palabra del Señor, aquellos pasajes que estén hablando de trabajo, de formas y actitudes, incluso personajes y situaciones que estén hablando de una vida distinta
esta vida distinta que esté apegada a los principios, estatutos de Dios. Y cómo usted de manera práctica puede empezar a hacerlo, llevarlo a la práctica, valga la redundancia, para poder impactar a los que están a su alrededor. A veces hasta en lo que expresamos, ay, mañana es lunes. Bueno, cambie, mañana es lunes, mañana voy a ir a trabajar otra vez más y tengo una oportunidad de darle la gloria a Dios. Tengo la oportunidad de compartir un pedacito de lo que ya Dios me ha dado para esa persona. Y que entonces no solamente diga, no, pues ¿quieres aceptar a Cristo? No, que empiece a conocer al Dios verdadero. ¿Cómo? A través de su vida, sí, pero también a través de la palabra. Y entonces juntos estudien, lean, mediten en la palabra del Señor, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuáles cosas? Todas. No nada más lo espiritual, sino todas las cosas. Cómo nuestra vida puede ser vivida desde esta perspectiva que es la palabra del Señor. Si usted está acostumbrado a subrayar, subráyelo en su Biblia. Si usted no raya su Biblia, tome un cuaderno y apunte la cita. Diga, voy a empezar a practicar esto que la palabra del Señor dice, para que yo pueda hacer luz y le dé la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, póngase de pie. Necesitamos retener todo lo bueno y desechar todo lo malo. Y eso tiene que ver en todas las esferas de nuestra vida. Desde que nos levantamos, decía nuestra hermana Rocío hace 2 semanas, coram deo, que nuestra cama esté tendida. Le preguntamos a los niños, ¿ustedes tienden su cama? No tienden su cama. Y si seguimos, si sus papás tienden su cama, ¿qué creen que dijeron? Tampoco tienden su cama. Empezamos desde nuestra casa, hermanos, con nuestros hijos, con nuestra forma de hablar, de expresarnos, cuando vamos a la escuela, cuando tenemos que estudiar, cuando me tengo que desvelar, pero al siguiente día me tengo que despertar temprano y le doy la gloria a Dios porque me tengo que despertar temprano. O me tengo que dormir tarde porque estoy trabajando, dándole la gloria a Dios. Y entonces voy previendo en todo lo que hago poder glorificar el nombre del Señor. Y decir, otra vez tengo que ir a trabajar, o ya es viernes. Quitar esos pensamientos, quitar esas expresiones, quitar esas palabras y empezar a vivir de acuerdo a su palabra. ¿Quiere inclinar su rostro, hermano? ¿Quiere alguien decirle al Señor en esta tarde, Señor, perdóname porque he estado viviendo una doble vida? He estado viviendo, Señor, pensando que el trabajo es una maldición. Pero en tu palabra encuentro que tú trabajas, Dios, que tu Hijo Jesús trabaja y que mi postura como hijo amado es trabajar. Pero no solamente trabajar por trabajar, sino trabajar para darte la gloria a ti.